Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and Happy Neutrality Day. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad, deseándoles un feliz Día de la Neutralidad 2023. Comencemos con esto. Oficialmente es el Día de la Neutralidad, 12 de diciembre, que en 2017 fue elevado a un día oficial de la ONU, lo que eso signifique. Pero las Naciones Unidas ahora reconocen la importancia de la neutralidad en el sistema internacional. Así que, feliz Día de la Neutralidad a todos. Ahora cambiemos al tema actual. Para mí, la gran noticia de hoy llegó cuando abrí The New York Times. Leí un artículo que me pareció bastante sorprendente. Solo tiene 5 meses de retraso, pero incluso The New York Times está admitiendo ahora la derrota o el fracaso de la muy publicitada contraofensiva de Ucrania. Ya saben, esa cosa que nos habían anunciado hace como un año, y luego esperamos unos 5 meses, medio año. Cuando comenzó, quedó claro en cuestión de semanas que no estaba destinada a lograr una victoria muy rápida, ya saben, yendo al Mar Negro y luego recuperando todos los territorios ucranianos. Se hizo muy evidente que se estaba transformando en una guerra de desgaste muy sangrienta. Y ahora, el 12 de diciembre, o tal vez fue ayer en Estados Unidos, el 11 de diciembre, The New York Times admite que Estados Unidos y Ucrania están buscando una nueva estrategia después del fracaso de la contraofensiva. Este artículo es muy largo y muy detallado. Es sumamente interesante, no solo por lo que admite, sino también por el tipo de mentalidad que retrata. Repasemos un par de notas aquí. Comienza con líderes militares estadounidenses y ucranianos buscando una nueva estrategia. Sí, tienen que hacer algo, ¿verdad? No puedes permitir que eso suceda. Y la señora Zelenska estuvo recientemente en Estados Unidos. Obviamente, no solo estaban hablando de dinero, también estaban discutiendo estrategias. La presión por un enfoque nuevo surge después de que la contraofensiva de meses de Ucrania fracasara en recuperar el territorio perdido ante el ejército invasor ruso, tras semanas de encuentros a menudo tensos entre altos funcionarios estadounidenses y sus homólogos ucranianos. Así que, ha habido encuentros difíciles. Ahora está absolutamente claro que Estados Unidos está al mando, pero hay un poco más de admisión de toda la situación, ¿verdad? Los reveses de Ucrania han llegado mientras el apoyo republicano para continuar la asistencia financiera estadounidense a Kiev se ha erosionado. The New York Times está culpando muy convenientemente a los republicanos por retirar su dinero, sugiriendo que estos grandes reveses están surgiendo y que si solo diéramos más dinero, si estos llamados republicanos malvados dieran más dinero, entonces quizás la contraofensiva no habría fracasado. Esa es la implicación. El periódico no lo dice, pero eso es claramente lo que se está insinuando. Y luego, por supuesto, todavía está el embate del buen viejo Joe Biden. No podemos dejar que Putin gane. Este punto debe ser enfatizado. La siguiente parte involucra un poco de crítica hacia Rusia, criticando al ejército ruso después de su fallido intento de tomar Kiev en 2022. The New York Times sigue sugiriendo que el objetivo inicial de Rusia en 2022 era tomar Kiev. Sin embargo, estaba claro que la estrategia durante los primeros 2 meses, hasta el final de las negociaciones de Estambul, era intimidar a Ucrania para que accediera a un acuerdo de neutralidad. Este acuerdo no desmilitarizaría a Ucrania, pero la haría inaccesible para Estados Unidos y la OTAN. A pesar de esto, The New York Times todavía retrata el objetivo de Vladimir Putin como la toma de Kiev y toda Ucrania. Moscú ahora tiene más tropas, municiones y misiles, y ha aumentado su ventaja en potencia de fuego con una flota de drones de campo de batalla, muchos suministrados por Irán, según funcionarios estadounidenses. The New York Times se contradice a sí mismo, diciendo por un lado, toda la propaganda que nos han alimentado durante el último año y medio sobre que Rusia se está quedando sin municiones, ahora se ha revertido. Rusia tiene mucha munición, pero al mismo tiempo, todavía están culpando a Irán también. Todos somos conscientes de que Rusia es incapaz de producir su propia munición, por lo que debe provenir del exterior. ¿Verdad?
Porque así como estamos suministrando munición a Ucrania, que no puede producir sus propios bienes militares, está absolutamente claro que Rusia debe estar enfrentando los mismos desafíos que nosotros. Sin embargo, vamos a culpar a otro de los enemigos de Estados Unidos, Irán, y decir que es su culpa que Rusia no se esté quedando sin munición, lo cual es ridículo. Sabemos que la capacidad industrial rusa y su complejo militar superan con creces a los de Occidente. Está claro que Rusia está produciendo estas cosas por sí mismos. Pero bueno, dejemos eso de lado. Estados Unidos está aumentando el asesoramiento militar directo que proporciona a Ucrania. Sí, aumentando el asesoramiento militar directo. Es asesoramiento, damas y caballeros, no órdenes. No les está diciendo qué hacer, es solo asesoramiento. Pero el asesoramiento está aumentando. Quiero decir, ¿cuántas veces hemos deseado todos que alguien aumentara el asesoramiento que nos da? Y solo la pretensión se vuelve cada vez más difícil de digerir. Pero está bien, está bien. Los ucranianos quieren pasar al ataque, ya sea en tierra o con ataques de largo alcance, con la esperanza de captar la atención del mundo. Está discutiendo los objetivos diferentes de los estadounidenses y los ucranianos. Según el New York Times, que afirma tener un profundo conocimiento del pensamiento ucraniano, Ucrania quiere lanzar ataques para captar la atención del mundo. Encuentro esta forma de presentarlo interesante. Es fascinante que el New York Times sugiera que el objetivo de Ucrania es atacar más, con la esperanza de captar la atención mundial. Si hubieran dicho que Ucrania espera recuperar Crimea o recuperar algún territorio, lo entendería. Eso tendría un claro objetivo militar. Pero la forma en que se presenta sugiere que Ucrania busca la atención global en lugar de ganancias tangibles o victorias. Esto es bastante revelador. Durante el último año y medio a 2 años, hemos visto una actuación, particularmente desde Occidente. Todo está diseñado para apoyar una narrativa. Esto incluye tener un actor profesional como presidente, que incluso interpretó a un presidente antes de asumir el cargo, hasta la sudadera verde, los comunicados de prensa y la glorificación del señor Zelensky y Ucrania, así como la entrega de armas. And also the weapon deliveries. Everything is geared toward convincing Western. Todo está orientado a convencer al público occidental de que lo que está sucediendo en Ucrania es correcto. Incluso aquí, según The New York Times, los ucranianos aún quieren seguir convenciendo al público occidental de que lo que están haciendo es bueno y captar la atención del mundo. Esto es fascinante. Para mí, revela de qué se trata todo el juego. Estos actos de violencia, este continuo ataque, no están dirigidos necesariamente a cumplir un propósito militar. Están dirigidos hacia nosotros, la audiencia propagandizada, para mantenernos financiando este esfuerzo. Las apuestas son enormes. Me encantan los filetes, muy jugosos, ya sabes, al punto menos. Sin una nueva estrategia y financiamiento adicional, los funcionarios estadounidenses dicen que Ucrania podría perder la guerra. ¿En serio? Vaya, Sherlock. Honestamente, siempre pensé que Ucrania luchaba por su cuenta y que dependía únicamente de Ucrania luchar. Pero estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días. También estamos aprendiendo que ya han salido 111.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para financiar humo, muerte, destrucción y carnicería en Europa del Este. Muchos líderes ucranianos no se dan cuenta de lo precario que es el continuo financiamiento estadounidense para la guerra. Los funcionarios estadounidenses han dicho que estos generales ucranianos y altos funcionarios civiles tienen expectativas poco realistas sobre lo que Estados Unidos suministrará. Al parecer, funcionarios estadounidenses anónimos de alto rango están culpando a los ucranianos por no ser realistas. Ese es el famoso juego de la culpa, del cual Irán y otros han hablado, y definitivamente ha comenzado. Los funcionarios estadounidenses dicen que Ucrania tendrá que luchar con un presupuesto más ajustado. Nada de armas sofisticadas, van a ser armas económicas. No vendrán directamente de Lockheed Martin, sino más bien de Walmart. Pido disculpas por el error anterior.
Sigamos adelante. Ucrania no ha publicado cifras oficiales de sus muertos en la guerra, pero los funcionarios han admitido que las pérdidas han sido considerables. Este artículo es interesante porque combina revelaciones que han sido claras para cualquiera que siga la guerra con atención y las presenta al público general, que puede haber sido influenciado por la propaganda. También mezcla algo de cambio de culpabilidad e intentos de parecer que se está realizando un análisis serio. Sin embargo, hay una admisión interesante ahora, en diciembre de 2023, que contradice narrativas anteriores. Nos dijeron que los rusos eran los que sufrían grandes pérdidas y que los ucranianos estaban ganando. Ahora, estamos aprendiendo que podría ser al revés. Funcionarios estadounidenses de alto rango dijeron que están abiertos a algunas de las nuevas ideas de Ucrania. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas ideas? Los funcionarios estadounidenses dijeron que los ataques profundos de Ucrania en Crimea este otoño resultaron mortales para Rusia y fueron un punto brillante en una contraofensiva que por lo demás fue decepcionante. Los estrategas estadounidenses creen que los ucranianos pueden construir sobre ese éxito el próximo año, incluso si gran parte de su energía se gasta en reconstruir sus fuerzas. Los pinchazos de aguja, como se les está llamando, fueron muy costosos para Ucrania porque a menos que puedas lograrlos con misiles de largo alcance, necesitan ser llevados a cabo por personas que emprenden misiones muy arriesgadas, y muchos ucranianos fueron asesinados en estas misiones. Sin embargo, estos pinchazos de aguja parecen ser una luz al final del túnel por alguna razón. El artículo se vuelve aún más interesante porque revela partes de la nueva estrategia. El Pentágono ha decidido enviar al teniente general Antonio Aguto Jr., quien supervisa el apoyo a Ucrania desde una base en Alemania, para pasar largos periodos de tiempo en Kiev. Esto es otra admisión de que los consejos que los estadounidenses están dando a los ucranianos vienen directamente de personal militar estadounidense de alto rango. Estos individuos ahora estarán involucrados aún más profundamente. Hasta ahora, operaban desde una base militar en Alemania, probablemente en Ramstein, desde donde se daban todas las órdenes a los ucranianos sobre qué atacar y a dónde ir, y así sucesivamente. Y ahora, al parecer, estos funcionarios van a involucrarse más y pasar más tiempo en Kiev. Esto probablemente significa una escalada y una participación más directa. Hemos visto algo similar en la guerra de Vietnam, donde todo comenzó con asesores militares. Había muchos asesores, y eran esencialmente botas sobre el terreno en el sur de Vietnam. Con el tiempo, el número de asesores aumentó hasta que hubo una participación a gran escala de tropas estadounidenses luchando en el norte de Vietnam hace 50 años. Sin embargo, parece que aún no estamos a ese nivel. Estamos hablando solo del personal militar de más alto nivel, pero no se espera que ese personal esté directamente involucrado en los centros de mando de Kiev. Entonces uno se pregunta quién tiene todavía el alto mando de las fuerzas ucranianas. ¿Es realmente todavía Zelensky, o estos funcionarios van a empezar a dirigir el espectáculo de manera más directa? Esa podría ser una implicación de este movimiento. Aunque lo dudo, porque la estrategia todavía parece ser, por supuesto, dejar que los ucranianos hagan la lucha. Los estadounidenses y Occidente, incluida la OTAN, no están dispuestos a sacrificar más que unos pocos voluntarios que eligen ir a luchar. No están estacionando sus propias tropas, y esto no parece estar cambiando. Si comenzaran a estacionar sus propias tropas y si sus tropas comenzaran a morir en Ucrania, eso significaría que nos estamos acercando mucho más a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Parece que Occidente no está dispuesto a llegar hasta el final todavía, y espero que no lo hagan, porque el nivel de carnicería aumentaría dramáticamente. El general Aguto ha tenido relaciones frecuentes dentro y fuera de Kiev, lo que podría acercarse al fin de la restricción actual. No hay tantas botas americanas en el suelo ucraniano. Luego comienzan a hablar sobre la batalla de Rabotine y cómo se desarrolló, admitiendo que todo fue una mentira. Rabotine nos fue vendido como este lugar donde Ucrania comienza a ganar y recupera territorio. Pero las defensas de Rusia demostraron ser mucho más fuertes de lo que Estados Unidos había evaluado.
En lugar de una victoria, Rabotine se convirtió en una lucha sangrienta. Así que, hay una admisión de que no funcionó y que todo este alboroto era en realidad solo un pensamiento ilusorio. La 47ª Brigada Ucraniana, una de las 9 entrenadas por Estados Unidos, sufrió enormes pérdidas con decenas de soldados heridos o muertos. Además, hay un nuevo lenguaje admitiendo pérdidas realmente altas. Parece como si el colectivo occidental ahora necesitara explicar al público general por qué la realidad que están viendo en el terreno está realmente comenzando a surtir efecto. Entonces, tienes que empezar a masajear el mensaje y la idea de que las cosas no salieron exactamente como hemos estado pretendiendo todo el tiempo. Estamos retrocediendo el reloj, pero de nuevo, ¿quién recuerda lo que estos periódicos escribían hace 6 semanas, verdad? La política es el arte de controlar la narrativa de las actuales 6 semanas porque todo lo que es más antiguo se convierte en historia y a menudo se olvida. Ahora están cambiando la narrativa para centrarse en las recientes 6 semanas. Durante 3 meses, el personal militar de Estados Unidos y sus aliados entrenaron a 9 brigadas, sumando 36,000 tropas ucranianas, en los conceptos básicos de la guerra de maniobras. Los estrategas estadounidenses teorizaron que solo una fuerza pesada podría romper las endurecidas líneas rusas y reclamar la costa sureste de Ucrania. Sin embargo, mientras Estados Unidos enseñaba a Ucrania cómo usar el armamento, los rusos también se atrincheraban y se preparaban para el conflicto anticipado. Analistas serios han estado diciendo desde la primavera que las fortificaciones rusas son formidables, consistiendo en múltiples líneas de defensa. Esto es algo en lo que los rusos siempre han destacado. Todos los estrategas y analistas serios han estado diciendo que un asalto directo no funcionaría. Incluso John Mearsheimer, en el verano, proporcionó un análisis detallado de cuándo tales estrategias son efectivas y cuándo no lo son. El enfoque de Blitzkrieg, que busca un avance rápido para abrumar al enemigo, generalmente falla, como ha demostrado la historia. Mearsheimer escribió un artículo perspicaz sobre este tema. Pero eso es solo una perspectiva teórica. Otros analistas, como Alexander Mercuris, Alexander Christoforou y Scott Ritter, han estado señalando que los rusos están profundamente atrincherados. Han estado enfatizando lo difícil que será desalojarlos. Fueron desmentidos. Estados Unidos enseñó a Ucrania cómo usar armamento, mientras que los rusos se atrincheraron y se prepararon para la lucha que se avecinaba. Los estrategas estadounidenses y ucranianos inicialmente no se dieron cuenta de cuánto estaban fortaleciendo sus defensas los rusos. El problema no era la falta de conocimiento, era que los rusos eran mejores en esto de lo anticipado. La profunda defensa rusa incluía campos de minas más formidables que cualquier otro visto desde la Guerra de Corea, junto con tecnología que ralentizaba y detenía al ejército ucraniano en avance. Por toda la tecnología, no está claro a qué se refiere. Parece ser una manera de suavizar el golpe sugiriendo que los rusos quizás no tengan materiales nuevos pero usan los materiales antiguos de manera efectiva. Es un reconocimiento sutil de sus capacidades sin admitir que Rusia es capaz de una guerra muy sofisticada, lo cual es algo que debe ser reconocido después de una derrota como esta. Líderes militares ucranianos han dicho que creen que las expectativas americanas eran poco realistas. Y volvemos al juego de culpas, donde ambos lados afirman que las visiones del otro son poco realistas. Hay muchas razones por las cuales la contraofensiva fracasó, pero la crítica ucraniana tiene algo de verdad, según Eric Caramela, un académico de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Él mencionó una especie de inflación colectiva de expectativas. El Occidente, de hecho, INFL o con acento agudo sus expectativas. Honestamente, wow. Los funcionarios estadounidenses señalan los ataques exitosos y dañinos de Ucrania a la flota del Mar Negro de Rusia. Están tratando de decir que no todo fue un fracaso. Algunos funcionarios incluso lo llamaron una gran victoria naval para un país sin marina. Volvemos a crear algunos eslóganes estúpidos, ya sabes, esta tontería como decir que Rusia tiene el segundo ejército más fuerte en Ucrania. Es como si un par de ataques al puente de Kerch o 1 o 2 barcos militares rusos hundidos realmente constituyeran una victoria naval. Así que todavía no hemos salido del país de las fantasías, solo se reformula un poco. Puedes ver cómo estos periodistas intentan de alguna manera suavizar el golpe, aún introduciendo algunos momentos de ligereza.
sugieren que al final va a ser nuestra victoria. Pero esto no servirá de mucho porque el artículo admite que en algún momento necesitas hablar de la realidad. Ucrania no necesita recuperar todo el casi 20% del país que ha perdido para ganar la guerra, dicen los funcionarios estadounidenses. Lograr algunas victorias estratégicas y simbólicas mientras refuerzan sus defensas y aumentan su capacidad para producir más armamento podría ser suficiente para fortalecer la posición de Ucrania cuando inevitablemente se reinicien las llamadas a conversaciones de paz para terminar la guerra. For peace talks to end the war inevitably restart. So this is really the height of Realmente es el colmo de la ignorancia y la sed de sangre decir que, en lugar de pedir inmediatamente negociaciones con los rusos, deberíamos reconocer que Ucrania ha perdido la guerra y necesita sentarse a negociar. Nosotros, los estadounidenses, necesitamos sentarnos y negociar seriamente y de buena fe un acuerdo de seguridad con Rusia, de la manera que ellos querían antes de la guerra en diciembre de 2021. En cambio, la nueva estrategia parece ser continuar apoyando a Ucrania con lo que necesita para lograr victorias simbólicas. Esto significa hacer estallar ocasionalmente un tanque ruso, un puente o un depósito de municiones para luego ondear banderas de victoria y proclamar nuestro éxito, mientras el ejército ucraniano sigue sufriendo grandes pérdidas. Por ejército, me refiero a los jóvenes y cada vez más mujeres que están muriendo por estas victorias simbólicas. La única intención es fortalecer la posición de Ucrania cuando ocurran las inevitables conversaciones de paz. Incluso el New York Times admite que las conversaciones de paz son inevitables. Si estás hablando de conversaciones de paz, implica que no ganaste la guerra. Incluso el New York Times sugiere que probablemente habrá negociaciones. Pero ahora, parece que solo necesitamos prolongar la guerra un poco más para aumentar el poder de negociación estratégico de Ucrania, en lugar de ya ir a negociaciones de paz, admitir la derrota y ver qué se puede hacer negociando con los rusos en este momento. Achieve with the Russians negotiating at this point. So, this is as horrible and as warmongering as it gets, my friends. Esto es tan horrible y belicista como se pone, amigos míos. Si Ucrania y Occidente hacen la inversión correcta en la búsqueda de una estrategia a largo plazo, entonces Ucrania podría recuperar la ventaja. A pesar de que este artículo es esperanzador sobre que el colectivo occidental admita las realidades, todavía termina en un mundo de ensueño. Me parece que Occidente está atrapado entre lo que tiene que admitir y lo que aún le encantaría que fuera la realidad, mientras obviamente no tiene el apoyo político ni la voluntad de luchar más en esta guerra. Pero por el momento, simplemente dejan que Ucrania siga sangrando con la esperanza de que unos cuantos rusos más mueran en el proceso. Quieren mantenerlo en marcha tanto tiempo como sea necesario. También tendríamos que hablar sobre el momento con las elecciones en Estados Unidos el próximo año, pero eso todavía está muy lejos. A partir del 12 de diciembre, el Día de la Neutralidad, todavía no hay neutralidad sobre la mesa para Ucrania, aunque me parece cada vez más probable que al final, alguna forma de neutralidad estará involucrada en lo que va a venir después para Ucrania, marquen mis palabras. Pero no estamos al final, y la gente sigue muriendo porque todavía no hay disposición para empezar a hablar. Feliz Día de la Neutralidad. Nos vemos la próxima vez. Happy Neutrality Day. See you next time.